El umbral del libro imposible. Hay libros que pueden leerse, otros que pueden estudiarse, y unos pocos que parecen mirar al lector desde un lugar inaccesible, como si hubieran sido escritos por inteligencias que no pertenecen a este mundo. Entre todos ellos, hay uno que respira un misterio distinto, uno que no puede ser reducido a un simple objeto de papel y tinta. Is un portal, un espejo de lo que la mente humana no debería comprender. Su nombre ha recorrido susurros, pasillos secretos de bibliotecas antiguas y foros clandestinos donde los curiosos debaten lo que nadie ha logrado explicar. Lo llaman el Códice Serapinianus. Imagínalo por un instante. Un libro inmenso, encuadernado con la solemnidad de un grimorio medieval y decorado con ilustraciones que parecen surgidas de un sueño febril. No tiene reglas comprensibles, no posee una lógica que se deje domar, y su lenguaje está escrito en un alfabeto que no existe en ninguna cultura, en ningún continente, en ningún registro histórico. Sin embargo, es un lenguaje fluido, coherente, ordenado, como si su autor hubiera puesto en él las leyes de un universo alterno. Cada trazo parece deliberado. Cada curva de sus signos da la impresión de seguir un patrón que se resiste a ser revelado, y en medio de esa arquitectura imposible, las imágenes, criaturas que no pertenecen al reino animal ni al vegetal, sino a un limbo intermedio donde la vida parece reinventarse a sí misma. Objetos que funcionan sin lógica física conocida, mapas de territorios que ningún viajero ha pisado, inventos que desafían la razón como si hubieran sido tomados de un futuro que nunca llegará. Quien sostiene este libro no está simplemente hojeando páginas, está permitiendo que algo lo observe desde dentro. Hay lectores que aseguran sentir una ligera pulsación al recorrer sus ilustraciones, como si cada línea escondiera un pulso biológico, como si el papel respirara. Hay quienes dicen que sus imágenes no son estáticas, que cambian con el tiempo o según la luz, como si el códice fuera una criatura viva, modificándose para mostrarse solo a quienes están preparados para mirarlo sin miedo. En las noches silenciosas de ciertas bibliotecas europeas, los custodios cuentan que han escuchado un leve crujido proveniente de su estante, un sonido que no proviene del desgaste del papel sino de algo mucho más profundo, como si el libro se moviera acomodándose para dormir. Pero ¿qué es realmente este códice? ¿Una obra de arte experimental? ¿Un mapa en clave hacia otras dimensiones? ¿Una prueba de que la imaginación puede crear mundos tan sólidos como la materia? Para muchos es el libro más enigmático del siglo XX. Una obra que rompe las fronteras entre arte y locura, entre realidad y ficción, entre la mente humana y lo que pretende ser algo mucho más vasto. Lo fascinante no es que nadie haya podido descifrar su idioma, sino que nadie sabe si puede ser descifrado. Quizá no fue hecho para ser entendido, sino para producir una sensación específica, una vibración interna que activa rincones dormidos de la conciencia. Imagina estar solo, de madrugada, frente a este objeto imposible, las páginas amarillentas por el tiempo, las ilustraciones vibrando silenciosamente, el alfabeto serpenteando entre símbolos que parecen vivos. Si escuchas con atención, casi podrías jurar que hay un eco detrás de cada letra, como si en un mundo paralelo existiera una civilización completa, escribiendo estas palabras al mismo tiempo que tú las observas. Y de pronto, la extraña certeza, el libro no te necesita. Fue creado para existir incluso si nadie lo lee, y aún así, está aquí, llamando, esperando, invitando a todo aquel que se atreva a abrirlo, a cruzar un umbral que pocos se animan a pisar. Si estás escuchando estas palabras es porque algo dentro de ti busca respuestas que otros prefieren ignorar. Y este código imposible, este manuscrito que no pertenece a nuestra realidad, podría ser la llave. Solo si te atreves a seguir adelante. Solo si decides que el miedo ya no te detiene. Suscríbete si sientes que hay mundos ocultos aguardando en el arte, porque lo que viene a continuación te llevará aún más lejos. El origen prohibido del libro que no pertenece a ningún mundo. Para comprender la magnitud del misterio que encierra el códice, debemos retroceder en el tiempo hasta la década de los 70, cuando un hombre llamado Luigi Serafini comenzó a trabajar en él. La historia oficial dice que un artista italiano, solitario y obsesivo, dedicó casi 3 años a escribir a mano un volumen gigantesco que nadie había solicitado, que ninguna editorial había pedido y que ningún experto podía clasificar. Esa es la historia oficial, claro, la versión que se repite en conferencias y entrevistas, pero entre los pasillos silenciosos del arte europeo se susurra otra versión, una que muchos prefieren no mencionar frente a micrófonos. La primera aparición pública del códice provocó desconcierto absoluto. Críticos, filólogos, antropólogos y criptógrafos lo analizaron con la esperanza de obtener pistas, pero lo único que hallaron fue un hilo invisible que los unió en la misma conclusión:
Nada en el libro seguía la lógica de ningún sistema conocido. No era un cifrado, no era un idioma natural, no era un lenguaje simbólico derivado de culturas antiguas. Y aún así, era consistente, preciso, como si hubiera sido creado desde un alfabeto funcional que solo sus autores podían comprender. Algunos afirman que lo más inquietante no es su indescifrabilidad, sino su orden impecable. Hay un rigor arquitectónico en sus signos, una sintaxis que se adivina aún sin comprenderla. Una estructura que sugiere que detrás de esa escritura existe una mente meticulosa que entiende perfectamente lo que ha construido. Con el paso de los años surgieron teorías que iban desde lo excéntrico hasta lo imposible. Unos afirmaban que Serafini no estaba solo, que pertenecía a un círculo oculto de artistas y esoteristas que exploraban la comunicación con otras dimensiones. Otros aseguraban que el artista había entrado en un estado alterado de conciencia prolongado durante la creación del libro, como si hubiera recibido mensajes o visiones que plasmó sin poder traducirlas. Existe incluso una hipótesis más radical que, aunque muchos desestiman, ha ganado fuerza con el tiempo en la idea de que el autor fue, en realidad, un mediador entre nuestro mundo y otro, dentro del ambiente académico. Algunos lingüistas intentaron comparar la escritura del códice con distintos sistemas, desde alfabetos indoeuropeos hasta lenguas muertas aisladas. Nada coincidía. Otros comenzaron a preguntarse si el texto era realmente un lenguaje. ¿Y si era un simulacro perfecto? ¿Una broma conceptual elevada al nivel de un objeto sagrado? Pero cada intento de reducirlo a una simple fantasía se desmorona cuando se observa la coherencia interna del libro. Quien haya intentado crear un lenguaje falso sabe que la mente humana tiende a repetir patrones, a traicionar su estructura, a dejar huecos o inconsistencias. El códice, en cambio, se mantiene firme, como si estuviera sostenido por leyes que no comprendemos. Entre los círculos más secretos del arte italiano se rumora que Serafini encontró los primeros bocetos del libro en un mercado de antigüedades en Roma en una carpeta de cuero gastado, sin nombre ni fecha, con dibujos que no se parecían a nada conocido. Se dice que el artista quedó tan perturbado como fascinado y que esos bocetos fueron el punto de partida. La carpeta desapareció poco después, según cuentan quienes aseguran haberla visto. Otros sostienen que el códice no fue dibujado, sino copiado, que ya existía en otro plano, y que Serafini simplemente lo transcribió de la única forma en que podía hacerlo un ser humano fragmentado, incompleto, imperfecto. La editorial que finalmente publicó el códice en 1981 también guarda su propio misterio. No hubo notas explicativas, ni prólogos, ni análisis. Solo una presentación fría, distante, como si temieran atribuir significado a algo que no podían comprender. El libro apareció en los estantes de unas pocas librerías selectas y de inmediato comenzó a atraer la atención de coleccionistas y académicos. Su precio subió de manera desorbitada, como si desde el principio hubiera sido destinado a un círculo reducido de lectores capaces de sostener su peso simbólico. A lo largo de los años, personas que han tenido el libro en sus manos relatan experiencias similares. Algunos hablan de sueños vividos, como si hubiesen sido transportados al mundo representado en las ilustraciones. Otros aseguran que después de observarlo durante un tiempo prolongado, comenzaron a identificar patrones repetidos, símbolos ocultos entre las líneas, conexiones invisibles que parecían formar mensajes. Hay quienes incluso dicen haber sentido la presencia de algo detrás de ellos mientras leían. Una sensación de compañía inexplicable, como si el libro abriera un canal para algo que quiere observar a través de los ojos del lector. Puede que el origen del códice Serafiniense sea humano o puede que no. Lo único cierto es que su existencia desafía todo intento de explicación. ¿Es un acto de creación absoluta? ¿Un experimento de comunicación interdimensional? ¿El reflejo de un universo que solo puede representarse mediante símbolos imposibles? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que su aparición marcó un antes y un después en la historia del arte, sembrando dudas, preguntas, miedos y fascinación en igual proporción. Si deseas seguir desentrañando este misterio que se desliza entre mundo, suscríbete si sientes que este libro podría estar llamando a algo dentro de ti. El lenguaje imposible y la mente humana. ¿Por qué el códice altera nuestra percepción? Hay algo profundamente inquietante en la manera en que el códice Serafiniense actúa sobre la mente humana. No es solo un libro extraño ni una obra de arte inclasificable. Es un espejo deformante diseñado para tocar los bordes más delicados de nuestra percepción. Lo que provoca no es simple desconcierto, sino una especie de vértigo cognitivo, como si el lector se asomara a un abismo que no debería mirar demasiado tiempo, y sin embargo,
lo mira, porque en su incomprensibilidad hay un magnetismo difícil de resistir. La ciencia cognitiva tiene un término impreciso para describir lo que sentimos ante este tipo de estímulos: sensación de comprensión suspendida. Es ese momento exacto en el que el cerebro intenta dar significado a algo, pero no lo logra. No porque falte información, sino porque el objeto, en sí mismo, está fuera del rango natural de nuestras estructuras mentales. El códice crea ese efecto constantemente, su escritura fluye con naturalidad, y aunque no entendemos lo que dice, todo en ella sugiere que debería ser comprensible. El cerebro lucha, insiste e intenta descifrar un código que no fue hecho para humanos. Esa lucha silenciosa y constante es lo que genera esa especie de intoxicación visual tan característica. Aquí es donde surge lo más perturbador. A muchos lectores afirman que, tras observar largo tiempo el texto, comienzan a ver patrones, no significados, sino estructuras internas que parecen repetirse con intención, un ritmo oculto, una danza, una sintaxis que no entendemos, pero que nuestra mente reconoce como válida. Esto, para algunos neurocientíficos, demuestra que nuestros cerebros están programados para encontrar sentido, incluso cuando no lo hay. Pero para otros, sugiere algo mucho más inquietante, en que hay formas de lenguaje que pueden pasar por debajo del entendimiento racional, y aún así activar zonas profundas de la percepción. Las ilustraciones del códice amplifican ese efecto. No son simples dibujos, tampoco son representaciones simbólicas como las que encontramos en libros alquímicos o grimorios medievales. Son otra cosa, una hibridación imposible entre biología, tecnología y sueño. Hay plantas que crecen como fractales vivientes, animales que se transforman en objetos y objetos que respiran como si tuvieran alma. El lector que los observa siente una mezcla de familiaridad y extrañeza. Son criaturas que parecen seguir leyes físicas propias, pero no totalmente ajenas a las nuestras. Una geometría límite donde las reglas del mundo conocido comienzan a doblarse. Algunos psicólogos comparan este efecto con el fenómeno del valle inquietante, ese punto en el que algo se parece tanto a lo real que provoca una repulsión instintiva. El códice opera en una zona aún más profunda, a un valle cognitivo. No es inquietante por lo que se parece a nuestra realidad, sino por lo que se parece a una realidad que nunca hemos visto, pero que sentimos que existe en algún lugar oscuro de la mente. Como si nuestras neuronas reconocieran memorias que no vivimos. Esto ha llevado a muchas personas a preguntarse si el códice no es, en esencia, un experimento, un instrumento psicológico diseñado para medir los límites de la comprensión humana. Serafini de hecho afirmó en una entrevista que su intención era que el lector experimentara lo que siente un niño cuando ve un libro por primera vez. Letras incomprensibles que, aún así, producen fascinación. Pero esa explicación no convence a todos. Hay quienes creen que lo que el artista intentó hacer no fue recrear la mente infantil, sino acceder a un estado previo al lenguaje, un territorio mental primitivo, donde la percepción no está filtrada por la lógica. Otros van aún más lejos. Para ciertos investigadores del oculto, el códice funciona como un mapa neuronal inverso. No explica un mundo, lo genera en sus trazos, sus símbolos, sus criaturas. Serían semillas cognitivas capaces de activar en el lector experiencias que no pertenecen a este plano. Serían una puerta hacia formas de pensamiento no humana, ideas que no provienen de nuestra especie. Algunos aseguran incluso haber sentido sombras moverse en el borde de su visión tras horas de lectura, como si algo intentara manifestarse a través del lenguaje imposible del libro. Hay relatos especialmente perturbadores. Un coleccionista francés contó que, durante una noche de insomnio, tomó su copia del códice y comenzó a revisarla con calma. En cierto punto, sintió que uno de los dibujos lo estaba observando directamente, no metafórica ni poéticamente, literalmente, como si el ojo dibujado hubiera cambiado su orientación. No volvió a abrir el libro de noche. Otro lector, un estudiante de arquitectura, aseguró que después de estudiar los mapas del códice comenzó a soñar con ciudades que no existen, pero cuyos planos coincidían exactamente con las ilustraciones. Cuando revisó el libro de nuevo, encontró formas y detalles que juraba no haber visto antes. ¿Es sugestión? ¿Autohipnosis, el poder del arte llevado al extremo, o es algo más? Tal vez el códice Serapinianus no se hizo para ser entendido. Tal vez se hizo para ser sentido, para operar en ese territorio donde el cerebro no puede defenderse, donde la lógica se debilita y el misterio entra como una corriente fría. Si has llegado hasta aquí es porque algo en tu mente reconoce esta fascinación imposible, y si lo sientes,
Recuerda suscribirte para mantenerte cerca de estos enigmas que no se pueden ignorar. La revelación oculta en el códice como mapa de un universo paralelo. Hay un punto inevitable al hablar del códice Serafiniens, una línea que casi nadie se atreve a cruzar, porque hacerlo implica aceptar la posibilidad de que este libro no sea simplemente una obra artística, ni una broma, ni un experimento lingüístico. Implica aceptar que podría ser en esencia un puente, un artefacto de contacto, un mapa hacia un mundo que existe más allá de lo visible. Una realidad que se insinúa en sus páginas, pero que no puede ser comprendida con los límites de la percepción humana. Este es el territorio donde la razón comienza a tambalearse, donde la imaginación deja de ser un juego y se convierte en un mecanismo de revelación. Las ilustraciones del códice parecen ser un catálogo de posibilidades biológicas. No representan criaturas ficticias del todo, ni paisajes simbólicos, sino ecos deformados de formas de vida que podrían existir en un universo con leyes físicas diferentes. Algunos investigadores han señalado que ciertos patrones geométricos se repiten de forma demasiado precisa como para ser producto del azar. Figuras fractales que se asemejan a sistemas orgánicos avanzados. Estructuras arquitectónicas que podrían funcionar en un espacio curvado. Mecanismos híbridos entre naturaleza y máquina que sugieren una tecnología no humana. Uno de los aspectos más inquietantes del libro es su sección que parece describir un mundo paralelo, con una flora y fauna completamente distinta a la nuestra. Hay criaturas que se desdoblan en espirales infinitas, animales que se metamorfosean en objetos domésticos y seres que parecen hechos de luz líquida. Para muchos, estas ilustraciones son el intento del autor de representar lo irrepresentable, de traducir a imágenes la arquitectura de un universo que solo puede existir en la frontera del sueño. Pero para otros, estas criaturas no son invenciones, son reinterpretaciones de formaciones inevitables de algo que Serafini vio, pero que nuestra realidad no puede sostener en su forma completa. Durante años, algunos estudiosos han comparado la iconografía del códice con relatos místicos de tradiciones antiguas. Por ejemplo, los textos gnósticos hablan de mundos intermedios habitados por seres cuya forma excede nuestra comprensión. En ciertos manuscritos orientales se mencionan reinos invisibles, donde la vida adopta estructuras fluidas, laberínticas, ajenas a la materia. Incluso en antiguas pinturas chamánicas se observan patrones similares a los que aparecen en el códice, como si varias culturas intentaran representar la misma visión fragmentada en un plano de existencia donde la vida no sigue un solo camino evolutivo, sino una multiplicidad simultánea. Los criptógrafos que han estudiado el alfabeto del códice señalan que, aunque no corresponde a ningún sistema lingüístico conocido, posee una regularidad interna sorprendente. Los signos se repiten con una lógica comparable a la de un lenguaje real. Hay estructuras parecidas a prefijos, sufijos y raíces. Hay patrones gráficos que evocan la morfología de idiomas antiguos. Algunos piensan que esto demuestra que el código es un artificio ingenioso. Otros creen que es un intento imperfecto de plasmar un lenguaje que no puede existir en la linealidad de la escritura humana. Un lenguaje multidimensional, que tal vez solo en su origen tiene sentido. La teoría más extrema, aunque también la más fascinante, sostiene que el códice Serafiniens no describe un mundo imaginario sign o no real, uno que no podemos observar porque está más allá de nuestro espectro perceptivo. Esta teoría propone algo inquietante en que el códice es una traducción defectuosa de un texto no humano, que Serafini no lo inventó sino que lo recibió. Hay quienes llaman a esta idea descabellada, y sin embargo cuando se examina el libro con la mente abierta, algo inquietante ocurre. Cada ilustración parece tener un propósito. Cada símbolo parece reflejar una ley interna. El libro, en su conjunto, se comporta como un sistema coherente que simplemente no encaja en nuestra forma de ver el mundo. Varios lectores han reportado experiencias que rozan lo inexplicable. Desde sueños en los que recorren ciudades idénticas a las del códice, hasta episodios de sincronicidad en los que objetos cotidianos parecen adoptar la lógica del libro. Un artista alemán afirmó que, después de estudiar una sección específica de ilustraciones botánicas, comenzó a ver patrones similares en las sombras de los árboles durante los atardeceres, como si el mundo estuviera revelando una capa oculta. Una investigadora japonesa dijo haber sentido que el texto intentaba reorganizar sus pensamientos, como si su mente intentara adaptarse a un tipo de lenguaje que no fue hecho para nuestra especie. Y luego está la teoría del universo fractal, una de las más profundas y también una de las más temidas. Esta teoría propone que el códice no solo describe un mundo alterno, sino un mundo que coexiste con el nuestro en una frecuencia distinta de realidad, que el libro es un fragmento del mapa completo de ese universo, que cada dibujo es una ventana hacia una forma de existencia que se superpone con la nuestra, pero que rara vez entra en contacto directo. Según esta línea de pensamiento,
La razón por la que el códice resulta tan perturbador es porque activa en nuestra mente estructuras innatas que no solemos usar, recuerdos genéticos quizá, o resonancias de una conciencia más antigua que la humana. Hay quienes creen que el verdadero secreto del códice no está en su texto ni en sus imágenes, sino en la forma en que transforma al lector. Que el libro es, en sí mismo, un portal mental, un dispositivo que obliga a nuestra imaginación a expandirse más allá de sus límites habituales, acercándonos a una zona donde la percepción se vuelve más flexible. Para algunos, esta expansión es peligrosa. Para otros, es un despertar. Si el códice Serafinianos es realmente un mapa de un universo paralelo, entonces no es solo una obra de arte, es una invitación, una advertencia, o quizá ambas cosas. Y ahora que has llegado hasta aquí, ya no puedes mirar este libro con los mismos ojos. Si este misterio te llama, suscríbete para seguir explorando aquello que no pertenece a este mundo. El eco final, lo que el códice despierta en quienes lo miran demasiado tiempo. Dicen que hay libros que se leen y otros que se viven, pero hay unos pocos, contados, que parecen leer al lector. Descifrarlo, observar sus rincones más silenciosos y registrar lo que ocurre en su interior. El Códice Serafinianos pertenece a esta última categoría. No es un texto para comprender, ni para estudiar, ni siquiera para interpretar. Es un artefacto que actúa sobre quien lo sostiene, una máquina simbólica que despierta aquello que normalmente permanece dormido en los límites de la imaginación humana. Y por eso, quienes lo leen con atención no vuelven a ser exactamente los mismos. Imagina estar frente a este libro imposible, en una habitación donde solo se escucha tu respiración y el roce de las páginas. A medida que avanzas, las ilustraciones empiezan a adquirir un extraño peso emocional, como si no fueran simples dibujos, sino fragmentos de un sueño antiguo que alguna vez olvidaste. El lenguaje que no entiendes comienza a provocarte una curiosa sensación de familiaridad, como si tu mente reconociera algo en él, un eco de una memoria que no te pertenece. De pronto, te das cuenta de que el libro no es el objeto misterioso. Eres tú, porque el códice funciona como un reflejo distorsionado de tu conciencia. Te muestra lo que tu mente es capaz de crear y lo que teme, lo que ansía y lo que guarda en silencio. Muchos lectores coinciden en una experiencia particular. Después de cerrar el libro, el mundo parece ligeramente distinto. No porque haya cambiado, sino porque algo en tu percepción se ha movido. Colores que antes veías apagados parecen más intensos. Las formas de ciertos objetos cotidianos adquieren una geometría extraña, como si escondieran un orden invisible. Incluso la manera en que observas tu propio reflejo puede sentirse alterada. Nada sobrenatural, nada explícitamente paranormal, solo una intuición silenciosa de que la realidad tiene más capas de las que habías notado. Estas transformaciones sutiles han llevado a algunos investigadores a proponer una interpretación final. El Códice Serafinianos no es un mensaje codificado para descifrar, es un entrenamiento perceptivo. Una prueba en una puerta, un ejercicio extremo de expansión cognitiva diseñado para empujar los límites de la mente humana. Las criaturas imposibles que contiene, los alfabetos inclasificables, las estructuras orgánicas que no obedecen a la física conocida, obligan al cerebro a operar fuera de su zona de confort, a crear nuevas conexiones, a soñar de otra forma, a imaginar más allá de lo permitido. Incluso los escépticos aceptan que hay algo en la experiencia del códice que roza lo transformador. No porque haya magia en él, sino porque despierta la magia que siempre ha estado en la mente humana. Esa capacidad ilimitada de imaginar mundos completos, de habitar lo imposible, de sentir lo que no se puede explicar. El códice nos recuerda que nuestra realidad no es la frontera definitiva de lo que existe. Solo es una de tantas formas de organizar la percepción. Y cuando lo entendemos, aunque sea por un instante, algo se abre, algo se expande, algo respira. Pero hay un último detalle, uno que casi nadie menciona en voz alta. Quienes han pasado demasiado tiempo estudiando el libro aseguran haber sentido que falta algo, que el códice no está completo, que lo que tenemos en nuestras manos es solo una parte del mensaje original, un fragmento arrancado de un conjunto mayo-ere. Algunos afirman que existe un tomo perdido, jamás publicado, que contiene la clave para comprender el propósito real del Códice Serafinianos. Otros creen que el verdadero libro no es físico, sino mental, que su lectura completa solo ocurre cuando el lector alcanza cierto estado de percepción, un punto donde el arte y la conciencia se vuelven inseparables. Tal vez esa sea la revelación final. El Códice no es una obra para ser entendida, sino para acompañar un despertar silencioso, una invitación a mirar el mundo con ojos distintos, a sospechar que la frontera entre la realidad y la imaginación es más frágil de lo que creemos, y que en algún rincón del universo, el mundo del códice podría estar respirando, creciendo o esperando. Si este viaje te ha dejado con preguntas que no puedes ignorar, si sientes que la curiosidad te sigue acompañando incluso ahora, te invito a suscribirte para continuar explorando los dominios donde lo desconocido se vuelve posible, donde cada historia es una ventana
y cada misterio un llamado, porque lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes